Bien, pues Ramón y Ramón es una gran película, la pude ver ayer. La verdad que estaba con llenecita la sala, pude agarrar entradas en la tercera fila, con lo cual salió un poco de tortícolis, pero luego al final hubo aplausos y una estupenda película y tengo el gran gusto de poder conversar con su director Salvador de Solar. Salvador, buenos días. Buenos días, Augusto. Qué alegría poder conversar contigo y al mismo tiempo hablar de una película como Ramón y Ramón que ha tomado un largo tiempo de maduración y trabajo y que ahora estamos muy contentos de poder compartir con el público. ¿Qué es Ramón y Ramón? ¿Qué es la relación de hijos-padres? ¿Es la relación de Lima con Huancayo, con Junín? ¿Es la relación? ¿Qué cosa es una gran, gran película? Cuéntanos, por favor, tú mismo. Creo que vas acertando mucho con tus primeros comentarios. Efectivamente, Ramón y Ramón puede leerse de más de una forma. Es el nombre que comparten un padre y un hijo y por lo tanto la relación entre ellos, una relación que era muy linda y muy afectuosa, cálida y cercana en la infancia y hasta más o menos la adolescencia y que luego se rompió. Pero también en la relación entre nuestro protagonista, Ramón, que es interpretado con una generosidad y una sensibilidad enormes por Manuel Soriano, es una relación de Ramón consigo mismo. Exacto. Como sabes, al haber visto la película no se trata de la pandemia, pero está ambientada en ella y el confinamiento es una especie de olla a presión extra. Ramón no puede ir a ningún lado, como no podíamos ir a ningún lado en ese momento quienes vivíamos en la pandemia, salvo hacia adentro. Entonces, Ramón y Ramón es un viaje al interior de nuestro protagonista, pero también al interior del país, a las raíces de su padre y a sus propias raíces. Y es por eso que está ambientada en la pandemia con imágenes que te traen un flashback a lo que pasó en esos 5 años, como que a veces queremos olvidarnos de lo que ocurrió, pero que fue terrible, ¿no? Y son esos recuerdos del el spray con alcohol y las calles vacías y todo eso. Es eso, porque tú dices que tenía que ser ambientada en ese momento por la razón que estás diciendo. Era muy, no se podía hacer en otro momento. La pandemia te daba un gran momento para la película, ¿no? También tengo que decir que esta película surge de una historia testimonial que propone Miguel Valladares como productor de la película, que sucede en la pandemia. Es decir, tiene una inspiración real, no es biográfica la película, pero la inspiración de la historia es real y es una historia que sucedió precisamente durante el tiempo del confinamiento, ¿no? Que es sobre algún personaje que conoces o era sobre ti mismo. De las Es una miradas que historia, todos un tuvimos en ese testimonio que tiempo, ¿no? Cuando veo a Emmanuel Soriano y discutiendo con esta español que viene y le dice, estamos viviendo un momento histórico y hay que vivirlo con intensidad, porque eso no se repite muchas veces en la vida. Y ahí hay una tensión que siempre con el equipo nos pareció muy interesante, que es, mientras el personaje de Ramón, que hace Manuel Soriano, está como un león enjaulado y está desesperado y quisiera que la vida de siempre volviera ya, el personaje del español, interpretado por el gran actor español Álvaro Estupendo. Cervantes, que además es un actor en ascenso en este momento, ganador de mejor actor en el Festival de Málaga, protagonista de la película que dio apertura al Festival de Lima recientemente. Él tiene otra historia. Él creo que representa también a otro segmento de personas que durante la pandemia decían, uy, qué bien me cae este paréntesis. En su caso, un hombre no, todavía bastante joven que dice, no tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Prefiero que todo esté detenido, ¿no? Fue para mucha gente la pandemia un momento de repensar, de ver rumbos, ¿no? Muy importante. Yo también lo recuerdo de esa manera en mi propia vida. ¿Por qué tenía que ser? Y hablas de este actor español, Emmanuel Soriano también está estupendo en la película, no sé, Sí. pero muy bien escogido. Tuve además la suerte de verlo a Emmanuel por partida triple, porque lo vi el viernes en un robo hasta las patas en el Teatro Peruano Japonés. Lo vi el sábado a la medianoche casi en un intento valiente de poner 30 obras en una hora y el día domingo en esta estupenda película. ¿Por qué elegiste a Emanuel Soriano? Mira, lo que acabas de decir nomás ya es un reflejo bastante claro de lo que representa Emanuel Soriano actualmente en la actuación en nuestro país. Es uno, creo yo, de los grandes actores de este momento Sin duda. y no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana. Viene trabajando ya hace un tiempo y es un actor muy talentoso, muy profesional
Y la otra parte de la respuesta que te tengo que dar ya es menos objetiva. Estos datos sí son objetivos. Los otros sí te puedo confesar, y se lo dije a él mientras escribíamos el guión con Héctor Galvez, escribíamos con él en mente. ¿Por qué razón? Difícil saber. Por la misma razón quizá por la que tuve a Damián Alcázar en mente cuando escribía Magallanes sin Claro, haber conocido ni tener contacto con Damián Alcázar, me imaginaba a alguien como Emanuel. Sin embargo, el- como tengo también ya varios años fuera del país y no estoy tan conectado con el mundo de la actuación, le dije a Emanuel, quiero que sepas que estamos escribiendo pensando en ti, pero que vamos a abrir un casting porque es posible que por ahí haya más de un actor que sea un Ramón que nos sorprenda. Y Emanuel lo aceptó con muchísima generosidad y presentó un casting que nos sacó de dudas y que ratificó que nuestra intuición inicial era la correcta. Por supuesto, quien conoce a Emanuel se da cuenta de lo gran actor que es, porque Ramón tiene el personaje, tiene algo severo, tiene una especie de acorazamiento que Emanuel en la vida real, cuando lo conoces, no tiene, no muestra. Emanuel es un tipo pues bondadoso, así es. afable, y es creo que una señal más de su calidad actoral, ¿no? ¿Y por qué para el desarrollo de la historia en tiempos de pandemia, en un edificio por la avenida del Ejército, con una vista al mar, parece simpática, que tiene que viajar? ¿Por qué tenía que ser gay el personaje? Porque pensé, podía no serlo, también funcionaba de cualquiera de las dos maneras. Creo que era esencial por un par de razones. Primero, porque en la historia real en la que esta película se inspira era así. Fue tal cual el encuentro de un joven en la mitad de sus treintas o en la segunda mitad de sus treintas, peruano, gay, con un europeo que quedó atrapado en Lima por el cierre de los aeropuertos Como durante muchos. la pandemia. Digamos, la primera razón es que y además, este europeo no era un hombre gay, lo mismo que el personaje de Álvaro Cervantes Mateo en Ramón y Ramón. Esa fue la historia real que inspiró digamos, la idea de hacer una película. Y segundo, y creo que ahí lo más interesante, porque permite en un momento de encierro relacionar a un hombre gay y a otro que no lo es de una forma en la que, primero, se conocen, segundo, se dan cuenta de que tienen afinidad, tercero, desarrollan una amistad y cuarto, comienzan a profundizarla de tal Claro. forma que parece que la palabra amistad comienza a quedarse corta. Y es una exploración de hasta dónde puede llegar el afecto, cómo lo concebimos hoy por hoy, qué tanto un hombre gay puede acercarse a un hombre que no lo es, qué tanto un hombre heterosexual puede comenzar a sentir un afecto mucho más profundo de Claro. lo que hubiera imaginado por un hombre gay. Entonces nos parecía un punto de partida realmente interesante, combinado con, digamos, el otro gran elemento que creo que es el corazón de la película, que es ese otro amor del protagonista gay por otro hombre heterosexual en su vida, su padre. Y es Exactamente. el triángulo que genera la tensión, que es como el detonante que hace la historia avanzar, ¿no? Y es la parte medular. Yo, como la leí, es una película que es muchas cosas, pero que es principalmente la relación hijos-padres con las complicaciones que siempre puede traer en toda relación. Y la película tiene como dos partes, si hubiera que decirlo así, la parte Lima y la parte Mito, donde viajan a este pueblo en Mito, donde las cosas cambian rápidamente y no sé si soy spoiler, ¿por qué viaja Ramón a su tierra? Pues tú dijiste, su padre había muerto, tiene que llevar las cenizas del padre para allá. Yeli Reategui, ¿por qué tiene esta presentación, este corte de pelo? O sea, ¿qué es lo que buscabas con la presentación como aparece Yeli Reategui como la prima de Manuel en la película? Bueno, aprovecho que me hablas de Yeli porque es Un una actriz gran, que gran admiro trabajo también. muchísimo Corto pero y hace un potente. trabajo que ha sido aparte muy elogiado desde el estreno en San Sebastián, en el festival más importante del mundo de habla hispana. Yo cuando conocí a Yeli, la vi como espectador en el teatro, en la obra Incendios, en una escena junto con Norma Martínez, donde son dos portentos, en una obra dramática. Yeli se ha hecho luego más conocida por su enorme talento también para la comedia, es Oh, muy sí, versátil y es una actriz de profundísima sensibilidad a la que también tuvimos en mente todo el tiempo mientras escribíamos. La primera razón es porque cuando tú ves a Emanuel y a Yeli juntos, te crees que son parientes. sí. Parecen no solamente primos, parece que fueran hermanos. De hecho, durante los ensayos, el gran Inti Briones, el fotógrafo peruano que hace la dirección de foto de la película, que me acompañó durante los ensayos,
Me decía, caray, da ganas de hacer una película de estos primos. Por la, como dices tú, aunque la aparición de ella sea en pocas escenas, es de gran potencia. Así es. Y te cuento algo, una anécdota que también explica parte de su apariencia. Primero, Jelly lleva el pelo corto, ¿no? No se lo cortó ni nada Es parecido verdad. para la película. Ella lleva el pelo corto, lo cual Siempre lo lleva así. acentúa su parecido con el primo Ramón. Pero además nos pasó algo. Al final de la preproducción fuimos a Mito, la Guaconada, que es patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad, sucede entre el 1 y el 4 de enero cada año. Y es un momento al comienzo del año donde este ritual de purificación sucede. Las autoridades representadas por los huacones, las autoridades reales de la comunidad, enmascaradas y severas, dan latigazos a quienes necesitan expiar ciertas culpas y luego le dan un abrazo para que comiencen el año limpios, ¿no? Fuimos a conocer más de esta experiencia, a ver lugares, a terminar de hacer trabajos de locaciones para la película y los guacones tuvieron la generosidad de darme mi latigazo y bautizarme, lo mismo que a Inti Briones, el director de foto, lo mismo que a Miguel Valladares, el productor general de la película, lo mismo que a Diego Vives, y cuando Yeli iba en la cola para ser bautizada, le dijeron, ahí nomás, esto solamente es entre hombres, Así. porque en la guaconada solo participan hombres. Esa es la tradición. Y para Yeli, eso fue un golpe anímico fuerte, y cuando ya nos acercábamos a grabar y con el gran artista colombiano Fernando Castañeda encargado del maquillaje, Jenny me dijo, Salva, ¿tú quieres que yo me ponga una peluca, que tenga el pelo largo, que me quede con el pelo corto como estoy? Entonces yo le dije, ¿cómo lo sientes tú, Jenny? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo preferiría tenerlo corto porque como consecuencia de lo que pasó cuando no me quisieron bautizar, creció en mí la sensación de que Veroni, su personaje, es una chica que siempre quiso ser chico y siempre quiso poder participar de la guaconada, a diferencia de Mm. su primo, que como vemos en la película se ha distanciado de las tradiciones de su padre tras la separación con él. Ella quisiera participar hasta donde puede. Y entonces tiene una apariencia de pelo corto que da una sensación un poquito masculina, porque es de alguna Esa era manera la una sensación contraparte, que me ¿no? daba. Mm. Sí, así Y por la que ropa, esa es, además, ¿no? digamos, una anécdota que habla también de cómo la propia Yeli, creo que con gran pertinencia, aportó respecto de la apariencia de su personaje, ¿no? Salvador, creo que deberías explicarle, porque no todos saben y sabemos y hay que profundizar en eso, la guaconada, que es mito, dónde queda. Danos más contexto de eso, por favor, para que la audiencia pueda entenderlo. Claro, con mucho gusto. La Guaconada, como decía, es una celebración que implica una danza que ocurre, que ha sido generada, digamos, creada en el distrito de Mito, que queda en Concepción, en Junín, muy cerca de Huancayo. Esto es una celebración que tiene, o sea, que es muy antigua y que originalmente, antes de ser una celebración ya ritualizada, respondía a razones que la comunidad sentía que tenía para castigar a algunas personas que incumplían normas de convivencia. Por ejemplo, adúlteros. Nadie sabía quiénes eran los huacones, eran una especie de escuadrón Mm. secreto, digamos. Se subían a la montaña, se enmascaraban, se cubrían con estas telas, con estas frazadas, hoy por hoy son estas tradicionales frazadas de tigre, se Claro. ponían un sombrero y bajaban y castigaban a quienes se sabía que, por ejemplo, eran adúlteros o habían cometido algún tipo de acto contra la comunidad sin revelar su identidad. Con el tiempo, hasta ahora a veces le dicen alcaldes. Cuando fuimos a la preproducción, por ejemplo, al alcalde lo azotan también, Así. simbólica y no tan simbólicamente, con una sensación de la verdadera autoridad no la tiene el alcalde, quien gobierna de Los manera guacones. temporal. La verdadera autoridad la tienen los huacones en representación permanente de la comunidad. Y esto permite también que personas, por ejemplo, Mito es un pueblo que tú conoces muy lindo, además que vale mucho la pena conocer, Precioso se ve en pero la que película. multiplica su población del 1 al 4 de enero. Ves muchos niños pequeñitos haciendo sus primeras guaconadas. Es una tradición fortísima y muy inspiradora, que recomiendo mucho además ir a ver y visitar, pero que además tiene muchísimo que ver con el concepto central de la película. Es decir, si el guacón se enfrenta a alguien para castigarlo y abrazarlo y decir lo que sea que hiciste mal desde el punto de vista del guacón, te perdono, te abrazo y Claro. seguimos para adelante. Lo que no llegó a ocurrir entre padre e hijo
es que con las diferencias que Entre tenían, Ramón y nunca Ramón. tuvieron entre Ramón y Ramón precisamente nunca tuvieron esa oportunidad. Y claro, la película comienza con el hecho de que estamos encerrados en pandemia. Ramón, que es un chico que ya trabaja en Lima, un hombre de treinta y tantos que ya trabaja en Lima, y es el único pariente que tenía su padre, originario de Mito, y el padre muere durante la pandemia, no del virus, de un infarto, y él, que había roto la relación con el padre, que se sentía muy, muy traicionado por él, es el único que puede recibir sus cenizas encerrado en un apartamento del que no puede salir. Esa es la premisa inicial, ¿no? Y las escenas son muy impactantes, desde el Ramón yendo a recoger las cosas de su padre en la zona norte de Lima, hasta el viaje que hace y le pide a este español que lo acompañe para ir a Vito, con la gente por la carretera buscando a dónde subirse para regresar a su tierra en la pandemia, donde podía encontrar algo que comer en un momento en el cual no había que comer. Sí, efectivamente, como decías tú al principio, otra manera de ver Ramón y Ramón es un viaje, como decíamos, no solo al interior del propio Ramón, sino hacia sus raíces. Ramón recibe un poquito a regañadientes las cenizas del padre y luego habla con la familia, con su Un prima, como poquito, diciendo, bastante diría. bastante, sí, bastante. Y luego incluso las primeras señales que da son, ¿sabes qué? Está complicada la cosa por la pandemia, le dice a su prima, voy a ver cómo me arreglo para mandarle las cenizas, como si fuera una encomienda más. Lentamente, él va regresando a la herida que quedó abierta y que él vivía como si no tuviera. Él quería vivir como si, en verdad, cuando el español le dice, oye, lo siento mucho, tu padre recién falleció. No, dice, en verdad es casi como si fuera un extraño, ¿no? No era un extraño y lentamente va Claro. permitiendo que su corazón confiese cuánto le dolía y lentamente va haciéndose a la idea de que no va a mandar esto como una encomienda, sino que va a ir y que va a tener la oportunidad de encontrarse con su prima, con su tío, con los mejores amigos del padre, con la tierra donde él mismo fue feliz cuando niño y Claro. tratando de hacer las paces con el trauma que lo separó del padre, ¿no? Pero que siente en Lima que ya no quiere tanto la mito, ¿no? Porque cuando su prima le dice te quiero, primo, él no le dice te quiero, no dice voy a ver cómo hacemos, pero como que marca una distancia, ¿no? Sí, ese es el punto de partida que él tiene y claro, tratando de no adelantar cosas que Eso, no, no eviten hay que que el hacer. público que la vea vaya a disfrutarla, pero es el punto de partida y creo que muchas veces lo que valoramos del cine o del teatro o de un libro o de un concierto es sentir que hay un proceso de transformación, sentir que hay algún tipo de aprendizaje, que las ideas que defendíamos como si fueran indiscutibles e intocables, de pronto no lo son tanto y que algo podemos aprender y cambiar. Y de alguna forma ese es también el viaje de Ramón a lo largo de la película, ¿no? Y Salvador, la película está impecable. Tondero ha hecho un gran trabajo, pero veo también El Deseo y veo nombres de Almodóvar metidos por ahí en los créditos. ¿Qué colaboración has hecho con ellos para esta película? Yo creo que ahí se trata de un mérito de Miguel Valladares como fundador y líder de Tondero, que desde hace varios años ha incursionado en coproducciones internacionales con Argentina, pero fundamentalmente con España. Y en los años que ha estado trabajando en España, eh, ha ido desarrollando una relación con El Deseo, con la empresa de los hermanos Almodóvar, Pedro y Agustín Almodóvar, y también muy especialmente con Esther García, que es la productora de El Deseo. Han hablado de más de un proyecto, pero el guión que por primera vez los ha animado a decir queremos ser parte de esto fue Ramón y Ramón, un guión que tuve la suerte de coescribir con Héctor Galvez, que es un gran director de nuestro cine, Claro. y se animaron y queremos ser parte de esto y fue un respaldo muy importante, contar sigue siendo un respaldo muy importante que o sea, la primera vez en la historia de nuestro cine que los Almodóvar se asocian a una película peruana, fue Esther García quien recomendó, creo que atinando perfectamente al recomendar a Álvaro Cervantes para que fuera nuestro Mateo, y además es una coproducción también con Uruguay, con Eso veo, Circular claro. Media de Uruguay, que nos ayudó con toda la postproducción. La postproducción la hicimos casi totalmente en Uruguay, un poco en Buenos Aires también, en colaboración con Uruguay. Tenemos la participación de un gran editor uruguayo, el montajista de la película, Pablo Riera, que la ha hecho junto con el gran editor nacional, Eric Williams. La música es de músicos uruguayos. Es decir, como suele pasar en Iberoamérica, es una coproducción entre varios de nuestros países y también creo que aprovecho tu pregunta para
Eh, por diferentes razones, Tondero, como empresa productora, siendo una de las empresas que más ha producido cine en nuestro país, se ha convertido en la piñata favorita de mucha gente, a veces de manera muy gratuita. A mí me parece absolutamente válido que te puedan ¿Por qué? gustar ¿Qué cosa algunas películas de la verdad Tondero. que no, qué cosa le critican? Que hace películas Yo no creo que volúdicas, muy sea que hacen películas que no sé, que mucha gente considera que son solamente comedias o que son muy comerciales o que aparecen productos. Y por supuesto, yo creo que es válido, como decías tú al inicio de tu programa por respecto a otros supuesto. temas, es válido que haya opiniones a favor o en contra, pero por alguna Claro, razón que creo que a veces no habla tan bien de cómo somos como sociedad, a veces los peruanos, a una empresa exitosa y tan exitosa, aparece esa tentación de querer meterle golpe como si fuera una piñata. Y creo que Tondero es Tondero, tremendamente bajo el exitoso. liderazgo indiscutible de Miguel Valladares, es una empresa que ha hecho mucho por nuestro cine, mucho porque quienes trabajamos en el cine tengamos trabajo de manera constante y vayamos mejorando nuestros estándares, pero además creo que se olvidan muchas veces que Tondero también estuvo detrás de Casadentro, la primera película de Giovanna Lombardi, también estuvo detrás del Elefante Desaparecido, también está detrás ahora de Astronauta, también fue coproductor de Magallanes, también está detrás de Ramón y Ramón, con esfuerzos que claramente no tienen un impulso de Claro. vamos a hacernos ricos con esta película, sino hagamos un cine que consideremos que nos refleja, que nos cuestiona, que nos toque el corazón, ¿no? Y a mí me gusta ir a ver Magallanes, y me gusta ver Ramón, y me gusta ver a Sumare. O sea, ¿por qué tengo que ser un tipo Exactamente. de...? Es decir, me gusta ver de todo y habrá gente que le guste solo un tipo y otro tipo, pero yo diría a esa gente, no sé, no jodan. Es O sea, absurdo. a mí me parece válido que cada quien tenga sus preferencias, pero el día que presentamos la película en la gala que ofreció el Festival de Cine, Miguel Valladares dijo algo muy importante que aprovecho para repetir, ¿no? No nos olvidemos que somos un solo cine. O sea, somos la misma comunidad cinematográfica. Claro, Tenemos una tendencia quizá más marcada que países vecinos a dividirnos los peruanos. A veces está el chiste de que si en nuestro país hay 3 cineastas, tenemos 4 asociaciones de cine. No, o sea, no nos damos cuenta del ejemplo de la claro. gastronomía, por ejemplo, lo que puede conseguir trabajar pensando gremialmente. Está bien que nos guste más un cine que otro, válido. Yo me siento también como tú, a mí me gusta disfrutar de la experiencia cinematográfica en sus diversas manifestaciones, pero no nos olvidemos, como decía Miguel, que somos un solo cine y que hay que apoyar a todo nuestro cine, y eso no quiere decir Todo. que no critiquemos lo que consideremos que hay que criticar, porque esa es una de las partes que nos ayuda a mejorar. Y ver si la película es buena o mala, pero no de ver que si me hace reír o no. Películas, por ejemplo, esta en que trabajas con una colaboración argentina, que trabajas no me recuerdo bien cuál título, pero que haces un papel muy gracioso, la verdad. Hay de Sí, sí, todo. sí. No me Oye, y a mí rompan, lo se que, llama la película. claro, ahí está. A mí lo que me molesta es, y ahí te hago una crítica, ¿por qué tienen las películas peruanas que estar peleando con tanto esfuerzo espacios en los cines peruanos? Para escoger ayer, solamente había creo que un cine y a una hora. Entonces, claro, acabo quedando en la tercera fila. No puse como ministro de Cultura dar una ley para que tengan una cosa, no sé, más mano militar y que las películas peruanas deben exhibirse con más entusiasmo en las salas de cine peruanas. Yo creo que señalas un tema que tenemos pendiente. Nosotros estamos todavía muy a la saga en cuanto a regulación cinematográfica y audiovisual en general, comparados con la región, comparados con Chile, comparados con Colombia, que tiene 20 años con una política muy agresiva, muy interesante, que ha transformado la producción colombiana, y hemos ido avanzando poco a poco. En mi gestión conseguimos fortalecer los presupuestos que se destinaban al cine gracias a una decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Conseguimos que se fortalecieran los presupuestos, conseguimos destinar algunos presupuestos para que sean estrictamente dirigidos al cine regional, que tantas buenas películas y alegrías le ha dado al cine peruano en el exterior también en los últimos años. Pero nos falta, y no solo a nosotros, nos falta en toda Iberoamérica pensar no solamente que hay que apostar, como ya hemos hecho, en el Claro, desarrollo para que los guiones sean más sólidos, no solamente en la producción para que los estándares sean más altos, sino claro. que nos está faltando la última parte de la cadena, la exhibición. ¿Y cómo hacemos eso?
es un desafío que todos nuestros países tienen. El problema que señalas, Augusto, existe en Colombia, existe en Chile. Vas a cualquiera de nuestros países, Argentina, México, y te dicen, nuestras películas duran poco. Hay Mm, una combinación de cosas que hacer. Por un lado, estamos a la saga también respecto a una Cinemateca Nacional descentralizada. Primero que exista y que se claro, descentralice, donde hay espacio para unas películas que no respondan a los intereses legítimos de los cines totalmente, comerciales, pero que son totalmente. parciales. Y por otro lado, eh, la generación de políticas que hagan que los propios cines comerciales puedan garantizar la presencia por un mínimo de tiempo de las películas nacionales sin ver perjudicado su negocio, porque no tienen por qué Totalmente perjudicarse. de acuerdo. Entonces, esa conversación es muy importante de tener. Hay mucho esfuerzo detrás de una película para que dure una semana o un fin de semana en cartelera o para que se exhiba en pocas salas, o como Ramón y Ramón, que en este momento está en una sola sala, afortunadamente está llenando todas sus funciones. Los Todo comentarios que estaba estamos llenecito. recibiendo que son muy lindos, que hay aplausos espontáneos, hay personas colocando en redes sociales comentarios muy lindos, pero por ejemplo, no solamente estamos en una sala, no estamos en ninguna otra región que no sea Lima todavía. Entonces, Mm, creo no se trata de Ramón y Ramón, se trata de nuestro cine en general, así y yo es. diría incluso más ampliamente del cine iberoamericano, que es un cine es cercano al nuestro, y que tenemos que tener la conversación a gusto que tú propones. ¿Cómo hacemos para, sin afectar los intereses de quienes han invertido en su negocio de Por salas supuesto. comerciales, garantizar, y hay muchas fórmulas, ¿ah? Que no tenemos que inventar la pólvora, pero para garantizar que el cine más cercano a nuestra cultura no sea un visitante excepcional y efímero de las salas, sino una presencia constante, ¿no? Me corrijo, no creo que la solución sea manos militares, sino que hay que conversar, porque yo creo que a los cines peruanos les conviene el cine peruano y les puede hacer ganar mucho más dinero. Y pues simplemente hay que ver cómo se va introduciendo el producto, cómo se introdujo la gastronomía peruana, que era una colaboración de todos, no era solamente el cocinero tal o tal, pero hay que trabajar todos juntos en esa línea. ¿Estás al tanto, Salvador, de ese debate que hay en Argentina sobre la película de Francella, El Lomo Argentino, que he visto que Milei ha tomado partido, Francella ha salido a discutir lo que está ocurriendo ahí? Todavía no he visto la película, pero hay un debate enorme. No, no he visto la película. Soy personalmente admirador del trabajo que hacen Mariano Con y Gastón Duprat, Estupendo. el hombre de al lado, Competencia Oficial, El Ciudadano Ilustre, o series como Bellas Nada, Artes, o El Encargado, Malas Artes. nada las artes. O Bellas Artes, no recuerdo el título. Soy un Creo que le seguidor de sus ponen películas, bellas y pero le no he visto tachan esta bellas. última. Sí, no he visto esta última y, y lo que veo es que ha habido una serie de críticas que creo que también es posible que tengan un origen político Totalmente. y de manera política el presidente de Argentina ha salido también a responder como metiéndose un poquito en el tema y aprovechando, creo yo, también para seguir politizando el cine. Es decir, yo creo que el cine, como el arte en general, es un espacio donde también vive la política no tiene por qué ser ajena, pero que creo que no hay que politizar. Y puede sonar contradictorio, pero yo pienso que no lo es. Una cosa es que una película pueda tener un contenido político en el sentido cívico, en el sentido esta es nuestra sociedad. Por Claro. ejemplo, que Ramón y Ramón no desaproveche la oportunidad de seguir a nuestro protagonista, pero demostrar que en el camino al pueblo de su padre hay un conjunto de peruanos que representan a esos 50.000 peruanos que dejaron Lima a pie para tratar de Exactamente. sostenerse. Eso no Exactamente. es, eso no es politizar, eso no es política proselitista ni partidaria, es político en el sentido de no dejemos de ver nuestra sociedad. Pero politizar el arte y en este caso el cine, como que un presidente salga a veces a criticar, como puede hacer Donald Trump con Taylor Swift, o a veces a defender, como hace ahora Milei, creo que nos saca del centro de la que debiera ser la conversación. Muy de Pero me acuerdo. falta ver la película como para tener una opinión al respecto, ¿no? Igual yo, quiero verla primero. Y la política, mi intención es preguntarte sobre la película tan buena Ramón y Ramón, que la sigo recomendando muchísimo a los que están viendo este programa. La política, en tu caso, ¿cuál es tu estatus actual? La inhabilitación, ¿dónde estás parado ahora con respecto a ese proceso?
Bueno, digamos, mi estatus personal respecto a la política es el que he comentado desde que todavía tenía el cargo, cuando me preguntaban si postularía algún cargo público y luego cuando salí, siempre dije que no tenía planes de participar en política, que es algo que he mantenido todo el tiempo. Me ha tocado despejar esas dudas de cuando en cuando, pero esa es la única posición que yo tenía al respecto y sigue siendo la misma. Pero como dices, ha habido todo un proceso de intentar inhabilitarme junto con el expresidente Vizcarra y el ex premier Vicente Ceballos por la disolución del Congreso el 30 de septiembre del 2019. Esto Mm. sencillamente nunca debió ocurrir porque el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto en enero del 2020 y dijo, hemos revisado el caso, ha sido polémico, la votación es 4-3, yo puedo entender que haya polémica, yo considero personalmente que el presidente Vizcarra tenía razones para disolver el Congreso, pero más allá de esa polémica, el El Tribunal TC dio Constitucional, su fallo. exacto, sentenció. Y esa sentencia dejó la situación como se conoce en el mundo del derecho, con carácter de cosa juzgada. Sin embargo, este Congreso decidió reabrir el tema y pretender inhabilitarnos. Ha sido un proceso largo, que ha sido tan largo que a pesar de que me he defendido en cada etapa del proceso, llegó un punto en el que caducó porque de acuerdo a la Constitución, el artículo 99, a un exministro se le puede hacer un juicio político solo hasta 5 años después de que haya dejado el cargo. Es decir, hasta el 30 de septiembre de 2024. Yo Ya me estuve pasó. defendiendo totalmente durante el proceso, pero cuando llegó esa fecha, con el doctor Luciano López presentamos un escrito diciendo, bueno, ¿saben qué? Se les acabó el tiempo. Ahí está el artículo de la Constitución y además está un informe del propio Congreso, de la Comisión de Constitución del Congreso, que decía, sin lugar a dudas, el plazo del artículo 99 es un plazo de caducidad. Es decir, no admite interrupción. Cuando se Mm. cumple y se acaba todo, no importa dónde esté. No nos quisieron escuchar, no nos hicieron caso y salieron a decir en este Congreso, la mayoría de este Congreso, que como habíamos tenido una pandemia, tenía que interrumpirse el plazo y que solamente, no, perdón, que como se había disuelto el Congreso, perdón, tenía que contarse no desde el 30 de septiembre, sino desde el 16 de marzo, cuando entró el nuevo Congreso, que es un argumento legalmente inadmisible, pero que el propio Congreso sostuvo hasta el 16 de marzo o de abril. Una cosa así, ahorita no recuerdo con exactitud. Bueno, resulta que el 30 de abril de este año nos citaron al Pleno cuando la Comisión Permanente ya presentó la acusación y nos tocó decirles, miren, esto caducó el 30 de septiembre del 19, del 24. Y ustedes dicen, sin argumentos, pero dicen que tendría que haber sido el 16 de marzo o el 16 de abril. Ya pasó también, hasta en sus propios argumentos ya pasó. ¿Qué ocurrió? Que para nuestra sorpresa, el propio Congreso votó, como consecuencia de una cuestión previa, se votó y el Congreso aceptó que mi caso había caducado. Sin embargo, el congresista Montoya, me parece, pidió una reconsideración. De forma que esto podría volver a verse en cualquier momento y el Congreso podría reconsiderar. Sin embargo, con mi defensa legal, con el doctor Luciano López, hemos llevado esto ya hace varios meses al Poder Judicial con una demanda de amparo. Ya hemos tenido audiencia recientemente y estamos a la espera de que se resuelva. Es tan flagrante la continua violación de Claro. los derechos constitucionales al plazo razonable, a la cosa juzgada, a la caducidad, que confiamos en que haya pronto, ojalá en las próximas semanas, un fallo favorable. Ah, pues se puede estar, no sé, hay argumentos que pueden estar a favor de que la disolución era válida, ¿no? Pero el TC ya falló, entonces ya qué más vas a discutir. Y es simplemente, pero cuando te he visto a ti o a Francisco Sagasti en el Congreso dando explicaciones, me acordaba siempre esta frase de Oscar Wilde que decía que no des tantas explicaciones, tus amigos no las necesitan, tus enemigos no las creen y los idiotas no las entienden. Y la verdad que es una cosa impresionante lo que hemos visto en esas presentaciones del Congreso. La política, ¿cuánto te desilusionaste de la política, Salvador? Porque has sido ministro de Cultura, premier, y creo que en un momento dijiste, hasta acá nomás. La verdad es que yo lo veo de otra forma. O sea, yo nunca he tenido la intención de participar en política activa. Me sorprendió y me sentí muy honrado por la invitación del presidente Kuczynski y de su premier, Fernando Zavala, para ser ministro de Cultura. Y es algo que me interesó mucho, porque no solamente creo que nuestro Ministerio de Cultura está profundamente desaprovechado todavía. Yo tengo la impresión, por supuesto es una opinión personal, de que
la noción de desarrollo de nuestro país debiera gestarse alrededor del Ministerio de Cultura, ¿Verdad que sí? por varias razones, una de las cuales es el inmenso patrimonio cultural que tenemos, no solo el inmaterial, que es gigantesco, sino el material. O sea, la herencia cultural peruana en todo el hemisferio americano solamente tiene competencia en el lado mexicano. Por supuesto que hay grandes culturas a lo largo de todo el territorio, pero las grandes cunas de civilización de todo el continente estuvieron en lo que hoy es México y en lo que hoy es Perú. Nosotros somos herederos de una inmensa cultura. Y eso nos permite una proyección internacional gigantesca. Nosotros no debiéramos aspirar a 4 millones de turistas al año, sino nosotros debiéramos aspirar por lo menos al 75% de lo que trae México. No tenemos frontera con Estados Unidos y no es tan fácil, pero si México tiene 40 millones de turistas al año, nosotros bien podríamos aspirar a tener 25 millones, multiplicando, digamos, 500% la cantidad de turismo y la cantidad de trabajo que eso trae. Pero el otro aspecto del Ministerio de Cultura, Augusto, es el Viceministerio de Interculturalidad. Nosotros somos un Mm. país culturalmente diverso, con diversas tradiciones que frecuentemente vemos que entran en conflicto por falta de un diálogo, por falta de un conocimiento. No es inventar la pólvora decir que siempre vemos desde Lima las cosas con la mentalidad de Lima y no escuchamos y se produce frustración muy justificada en diferentes partes de nuestro país. Desde un Ministerio de Cultura, una visión de articular estas diferentes tradiciones de manera armónica, negociada, dialogada, pero además no solo eso, sino sembrando admiración, como ya lo ha hecho nuestra gastronomía, que ensalza nuestras raíces en toda su diversidad. Y yo creo que podemos organizarnos de otra manera. Por eso, perdóname que me haya Por extendido, favor. acepté con entusiasmo participar del Ministerio de Cultura. Y me hubiera gustado quedarme ahí el quinquenio completo del presidente Kuczynski si le hubieran permitido tener un quinquenio completo. De hecho, en algún momento en el partido del presidente Kuczynski salió el rumor de que querían ver si podía postular yo a la alcaldía de Lima por el partido. El presidente me lo comentó y le dije, presidente, a menos que usted considere que estoy haciendo las cosas muy mal, le agradecería que me dejen el Ministerio de Cultura, por esa razón. Las cosas se dieron como se dieron, se produjo ese indulto de la noche a la mañana con un presidente acorralado que tomó una decisión que yo no compartía, que le manifesté al presidente, por lo cual renuncié. Y luego el presidente igual se vio en la necesidad de dejar el cargo y un tiempo después, quien era su vicepresidente asumió la presidencia y después de un tiempo, con el premier César Villanueva, me convocó y ahí dudé si aceptar o no, porque esto ya no era el Ministerio de Cultura, donde yo sentía que tenía una sensación de misión clara y donde conocía al menos una parte de las industrias culturales, que es solamente un segmento, pero que era importante, conocía la experiencia colombiana, conocía todo ese potencial. Eh, pero el presidente me dijo, mira, yo necesito a alguien que pueda dialogar y alguien que pueda comunicar y alguien en quien yo pueda confiar. Hemos compartido gabinete cuando él era ministro de Transportes y yo creo que tú tienes esas características y te pido que lo consideres para aceptar. Y finalmente acepté y traté de liderar junto con el equipo de ministros y el equipo de PCM el diálogo para la reforma política y luego el diálogo para que, vistas las circunstancias, la propuesta del presidente Vizcarra del 28 de julio del 2019, para que nos fuéramos un año antes el Congreso y el Ejecutivo y convocáramos a nuevas elecciones, porque claramente estábamos ante un impasse y quizá en curso de colisión. Fracasamos en ambas cosas, obviamente teníamos una bancada reducidísima, pero creo que los intentos fueron serios, fueron honestos y que el diálogo avanzó bastante hasta que fue saboteado desde el propio Congreso y la historia terminó en ese 30 de septiembre del que hasta ahora conversamos, ¿no? Te quedaste, como veo, con la gana de hacer más cosas en el ministerio, en la política, en el Ministerio de Cultura, en Primerato. Si volviera a darse una oportunidad, ¿volverías? ¿Aceptarías? O sea, yo siento que yo no tenía planes de entrar en política y ahora no los tengo. Siento que puedo contribuir como un ciudadano que ha pasado por el cargo, que conoce al menos parte de la experiencia de lo que es el sector público y buena parte de la experiencia del audiovisual.
que es la principal herramienta que los grandes países usan para posicionarse culturalmente en el mundo. Miremos nomás lo que hace Corea del Sur, miremos lo que hace Turquía, miremos lo que hace Colombia, miremos lo que hace Francia y lo que hace Europa. Creo que también, como decíamos hace un ratito, Augusto, se pretende politizar la cultura y el cine. Se ha sacado una nueva ley que es muy lamentable que se haya hecho con tan poco conocimiento sobre el tema y con tan poca disposición a conocer. Así es. Se ha perdido, con independencia de las críticas que podemos tener y que tenemos respecto a esa nueva ley, la principal crítica es que se ha desaprovechado flagrantemente la posibilidad de que el Perú tenga herramientas legales para que esté a la altura de competir con Colombia, con México, con Chile y sobre todo a la altura de su tradición cultural. Nosotros estamos llamados a ser una potencia cultural, lo hemos sido siempre, lo seguimos siendo. El audiovisual es la principal herramienta que usan los grandes países para el interior, para la cohesión interior y la discusión interior y para la proyección internacional. Es increíblemente lamentable la oportunidad que hemos desaprovechado por falta de conocimiento, por falta de voluntad de conocer, por carencia de miras y por politizar una discusión en lugar de pensar estratégicamente en el país. Salvador, y eso que dices me lleva a pensar que una manera muy efectiva de hacer política no es necesariamente estando en el cargo político, en el Congreso, en el ministerio, sino que se hace política. Por ejemplo, lo que Gastón ha hecho, Acurio ha hecho por la gastronomía peruana, gran política pública desde fuera, estando fuera. O Vania Macías lo hace desde la danza, estando fuera. O que tú puedes, con tus películas, que el arte es una herramienta pero potente. Y ahí te llevo al terreno de la interculturalidad la que hablabas y la falta de diálogo y de comprensión que hay en el Perú. El cine y esta película, a Ramón Ramón, es una herramienta potente para justamente fomentar ese diálogo que no está viendo. ¿Crees que el Perú se ha roto el diálogo y que la polarización con tantas peleas absurdas entre DBAs y caviares y todo, y que al medio hay un montón de gente, un montón de gente mirando este debate absurdo, de gente que no se quiere escuchar, desde el arte se puede empujar eso? No tengo ninguna duda, Augusto. Y no solo desde el arte. Estoy completamente de acuerdo contigo. El diálogo se ha roto, ha desaparecido. Nos hemos convertido en una sociedad de soliloquios políticos separados, fragmentados, sin ningún tipo de escucha. Pero no solamente a nivel político, no solamente a nivel artístico, también a nivel mediático, o sea, a todo nivel, también a nivel gremial. Claro. Lo que decías hace nada, comenzando tu programa, puede que, puede que sea completamente válido, cada quien elige a quién invitar, pero cuando uno ve que el empresariado nacional en general hace su gran convención anual y solamente parece querer escuchar el discurso de la derecha extrema, que ahora es la derecha que gobierna en tantas partes, uno dice, no encuentro la vocación de diálogo, no encuentro la vocación de escucha. El empresariado colombiano acaba de reunirse también, creo que se llama la ANDA o la ANDI, acaba de reunirse. Y por ejemplo, el escritor Juan Gabriel Vázquez acaba de dar un discurso que no corresponde a ningún partido político, que viene desde la cultura, no hay nada similar. Y no digo que solamente tengamos que mirar el empresariado, pero el empresariado privado en nuestro país es fundamental para el bienestar de nuestro país. La economía del Perú, nosotros no tenemos una especie de Petrobras o de no como para, o Pemex como para decir que en México o en Brasil respectivamente la economía del país puede depender, dependiendo de los precios, de una gran empresa estatal. No, nosotros tenemos que organizarnos alrededor del gran empuje privado que tiene tanto que destacarse y de tanto que felicitar. Entonces, es indispensable que una fuerza así de relevante, de influyente, muestre vocación de escucha y vocación de diálogo, que se extraña en esta, por ejemplo, en esta CADE. Pero lo mismo en todo. Y nada más para no extenderme más, qué interesante lo que ha pasado en Bolivia anoche, Sí. ayer. Qué interesante, porque da la sensación de que el pueblo boliviano ha dicho, saben que estamos cansados de escuchar a los que no quieren escuchar y a los que no quieren escucharse. ¿Y qué tal si vamos por una opción moderada, centrista, dispuesta a escuchar de un lado y del otro, que da la impresión, obviamente no somos especialistas, tú acabas de tener un invitado hablando desde Bolivia, pero al menos da una sensación de, oigan, démonos cuenta que las cosas siempre se mueven, démonos cuenta
que así como necesitamos dos brazos, necesitamos de derecha, de izquierda, de escucharnos, que todo el mundo tiene parte de la razón. Estos tiempos en los cuales la extrema izquierda y la extrema derecha se quieren presentar como que el otro es un enemigo irreconciliable. Así Veo en es. una entrevista del Comercio, no sé si de ayer o antes de ayer, que entrevistan a un político chileno diciendo al socialismo no se le puede ceder ni un centímetro. Es como la manera de decir al vecino no se le puede escuchar nunca. Ese tipo de discursos de izquierda o de derecha me parece que son nocivos. Y para regresar al núcleo de tu pregunta, creo que el arte es un lugar esencial para convocar a la escucha, para convocar a aquello que nos incomoda y darnos el tiempo de escuchar. La izquierda no tiene toda la razón, la derecha no tiene toda la razón, la derecha tiene parte de razón, la izquierda tiene parte de razón. Si no entendemos, por eso vuelvo a la frase de Churchill que siempre hemos traducido mal, que siempre dicen que Churchill decía, el, la democracia es el menos malo de los regímenes de gobierno, ¿no? Y la frase de Churchill, bien traducida en realidad, decía, la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, con excepción de todos De los todos los demás. demás. Así Es es. decir, la democracia es complicada, es engorrosa, implica ponerse de acuerdo, implica dialogar con una persona que no te simpatiza, que ve el mundo de una manera que no te gusta, pero escucharse, porque convivimos en diversidad. La alternativa es eliminar absolutamente al adversario y ese tipo de dictaduras, tanto de izquierda como de derecha, las conocemos y son atroces. Vivimos un tiempo malo en ese sentido, confío en que sea pasajero, no parece que vaya a cambiar muy pronto, pero estoy seguro de que cambiará. Y nuestro país ha dado una y otra vez señales de cambiar de opinión y decir basta de esto y probemos otra cosa. Así que tengo la esperanza de que como ha pasado en Bolivia, también en el Perú la gente diga estamos cansados de quienes andan insultándose mutuamente y queremos una opción de diálogo y una opción constructiva, ¿no? Pues muy de acuerdo contigo de cómo crear instituciones para poder fortalecer ese diálogo. Y el tema del CADE que mencionas, creo que es un error, porque individualmente es interesante. Mi ley es interesante traerlo, por supuesto, y individualmente, pero cuando todos son de un solo lado, uno dice, ¿cómo puedes perder la capacidad de ser una institución de diálogo, de gente con otros puntos, cuando en CADE venían Jorge Basadre y Julio Kotler y gente que daba y aportaba visiones distintas a las que pueden ser? Yo estoy muy seguro que el empresariado piense de esa manera. Hoy en día grandes corporaciones no están en esa línea de atrincherarte en un lado, pero hay que construir. Y ese señor Kaiser que mencionabas, acabo de estar en Chile y la verdad que este chileno Kaiser no es relevante, ni en la política ha perdido toda fuerza y es un extremista que suena hasta a su apellido, con lo cual él no tiene la culpa, ¿no? Finalmente, entonces, Ramón y Ramón, hay que ir a verla. ¿Por qué? Porque la verdad que está estupenda, pero dínoslo tú mismo, Salvador. Bueno, es un poco incómodo hablar de un trabajo de uno mismo, No, pero pero si creo su director, que no, o Ramón sea, y ¿a Ramón quién se le va a preguntar si no a su director? pero creo que Ramón y Ramón representa lo que nuestro cine busca. Nuestro cine, como nuestro fútbol, son esfuerzos siempre, son apuestas. A veces las películas salen bien, a veces no salen bien, a veces salen mal, a veces salen estupendas. Pero lo que hay que sostener es el esfuerzo. Ramón y Ramón representa, en tanto manifestación de nuestro cine, una oportunidad de ir a la sala no para ser meramente espectadores de películas norteamericanas que tienen cosas increíbles, pero donde estamos condenados a ser menos espectadores, como película peruana representa la oportunidad de sentirnos protagonistas, de sentir que hay una película que habla de nuestra experiencia, de sentir que no solo estamos ante una ventana de una realidad que no es la nuestra, a que estamos frente a un espejo parcial que refleja parte de nuestra realidad, reconocer nuestros acentos, nuestros problemas, recordar a veces cosas que tienen que ver estrictamente con nuestro país, ese momento de la pandemia y la cantidad de personas que tenían que dejarla, que Así dejar es. Lima, pero también cosas que son humanas y universales. El dolor de no ser aceptado por un padre, el intento de ver si abandonas una actitud, entre comillas, de fortaleza y acorazada y reconocer un dolor, una vulnerabilidad, una ternura, cosas que ya no tienen que ver solo con el cine peruano, pero que se presenta desde lo que es nuestro cine. Y por último, para que no sea yo nomás el que hable, creo que basta con ver lo que se está manifestando en redes sociales, los comentarios de gente que está agradeciendo la película, agradeciendo cómo los ha tocado emocionalmente, cómo les gusta ver, han dicho cosas muy lindas, como que lo lindo de ver
parte de nuestra Lima, parte de nuestro país, de ver rincones de Lima, rincones de Junín y que sea en una película en pantalla grande. No hay nada como ver una película en pantalla grande y en una sala llena. Eso está pasando con Ramón y Ramón. Así que los invito a que en este momento está, por el momento al menos, solamente en Cineplanet Alcázar. Invito a que la gente vaya, saque sus propias opiniones y si les gusta, que la recomienden porque es importante respaldar a nuestro cine. ¿Y por qué es buen cine? Porque está muy bien hecha y porque vale la pena. De Magallanes a Ramón y Ramón, ¿te has pasado cuánto? 10 años en hacer entre una y otra. ¿O cuánto tiempo? ¿Y la siguiente cuándo viene y de qué va a ser? 10 años, 10 años. sí, también pasó un Ministerio de Cultura y una presidencia del Consejo de Ministros, creo que tuvo que ver con el paréntesis. Si no, me habría intentado haber dirigido antes de que pasaran 10. Estoy trabajando ya en algunos proyectos nuevos, uno en particular que es el más desarrollado, que es también bastante personal y que tiene que ver con, por ponerlo en muy chiquito, ¿no? Con una mujer que se pregunta si es que acaso se anima a dejar la casa antes de que sus hijos se vayan. Una mujer que entra en una situación de revisión interior también, de que mira un poco cómo está su vida, de que ve que sus hijos han crecido lo suficiente sin ser todavía adultos y que siente que hay una vida por recuperar y que se enfrenta al dilema de ver cómo continúa, de continuar como está o de retomar el camino de una independencia que le está haciendo falta. Estupendo. Como pensaba de Mario Vargas Llosa, creo que hubiera sido un buen presidente del Perú, pero qué bien que perdió porque siguió haciendo novelas y en tu caso te diría que tus opiniones políticas sigan estando en el debate, como era la de Vargas Llosa, pero qué bien que dejaste la política activa para estar haciendo películas porque lo haces estupendamente bien. Así que pues mucho trabajo por delante y seguimos con expectativa tu trabajo. Querido Salvador, pues muchas gracias. Te envío un gran abrazo. Otro para ti, Augusto. Muchas gracias por esta conversación y por hablar de la película y por este espacio de diálogo que ofreces y que tanta falta nos hace. Muy bien, muchísimas gracias.